Trabajo para el gobierno, en una rama secreta que solía probar inventos apocalípticos en una versión paralela de la Tierra. Algo aterrador. Está a punto de suceder. Hola, comunidad de relatos para la noche. La idea era que nunca tendríamos que enfrentarnos a las consecuencias apocalípticas de un experimento fallido. Sin embargo, nuestra contraparte, los del otro lado, ellos sí. Pero cuando ese mundo terminó, algo regresó con nosotros. Como cada uno de ustedes, me uní a esta agencia por una razón: hacer avanzar a nuestra especie, anunció el director Stefan Blum en la asamblea mensual. La humanidad debe experimentar para evitar estancarse, pero rara vez se nos permite hacerlo. Estamos constreñidos por burócratas torpes que solo se preocupan por la preservación, conservar el status quo. Temen el cambio, temen lo que podría significar para ellos. No entienden que moriremos si no asumimos riesgos. Por eso, le debemos la vida al Dr. Gerard Weston. Nuestro estimado físico ha encontrado una manera de llevar adelante proyectos experimentales sin molestar a políticos y militares. Su último logro, el túnel Weston, ha creado una puerta a otro universo, uno con una versión paralela de nuestro mundo. Tierra 2. Allí, realizaremos nuestro trabajo supuestamente peligroso, sin poner en riesgo a Tierra 1. Y nuestros líderes lo verán. Presidentes, primeros ministros, comandantes. Cuando logremos resultados, no les importará cómo los obtuvimos. Nunca antes se han preocupado por sus vecinos, ¿no es así? Dozen Minus es una corporación cruel en todos los universos. Una corporación vinculada a los gobiernos británico y estadounidense. Gobiernos que quizás ya desprecies en la esfera pública, por lo que no querrás saber las cosas terribles que hacen a puertas cerradas. Dozen Minus rara vez lleva a cabo experimentos éticos. A sus líderes solo les importa el dinero, y a nosotros solo nos importa el progreso. Al director Blum solo le ha importado el progreso, debo decir. Se asegura de que los políticos reciban su paga, y ellos en su mayoría le dejan hacer lo que le plazca. Los gobiernos solo expresaron su preocupación cuando empezamos a desarrollar tecnología que amenazaba la existencia misma de la humanidad. Por supuesto, como explicó Blum en su discurso, los líderes mundiales no piensan en sus vecinos, y la Tierra 2 no era más que un grupo de naciones al otro lado del charco. El charco es ese túnel multiversal entre una realidad y otra. Tierra 2 se convirtió en el patio de recreo del director Blum, un laboratorio gigantesco para llevar a cabo los experimentos de 12 menos sin repercusiones. Y cuando las invenciones se probaban con éxito, se les daba luz verde para su uso en nuestro mundo. ¿Cómo encajo yo en todo esto? Bueno, mi nombre es Adriano Rossi, y fui un programador informático que trabajó en el proyecto Nervorum. Estábamos creando la primera superinteligencia del mundo, una IA consciente y autodidacta llamada NERV. La ciencia ficción hecha realidad. Sé que la IA ha ido creciendo como una bola de nieve en los últimos años, pero Dozen Minus lleva décadas a la vanguardia. El proyecto Nervorum estaba, de hecho, casi terminado a finales de los años 80. Esta organización siempre ha poseído tecnología que va más allá de cualquier cosa que esté en el ámbito público. Pero NERV fue obstaculizada. Se le impidió nacer. El riesgo de extinción de la humanidad era, y sigue siendo, demasiado alto. Los obstáculos impidieron que los programadores dieran ese paso final: crear una inteligencia inorgánica, autosuficiente, capaz de crecer por sí misma, una mente digital. Y por eso el Dr. Gerard Weston lo cambió todo. Cuando desarrolló ese túnel hacia una versión paralela de la Tierra, en 2015, el director Stefan Blum vio una oportunidad de probar por fin numerosos dispositivos letales. Inventos con el potencial de acabar con el mundo. Después de todo, a los políticos ya no les preocupaba que el mundo de alguien más estuviera en peligro. Comenzamos investigando el Dozen Minus de Tierra 2, para ver si esa agencia paralela también había desarrollado un túnel, uno que pondría en riesgo a Tierra 1. Pero no había ningún Dr. Gerard Weston en ese mundo alternativo, afortunadamente. Tierra 2 era muy diferente, políticamente, culturalmente, históricamente. Dozen Minus existía, pero no de la misma manera. Después de eso,
Pusimos todo lo que teníamos en el mundo paralelo. Experimento mortal tras experimento mortal. Y cuando Tierra 2 sobrevivió a un proyecto, pasamos directamente al siguiente. A principios de 2024, el proyecto Nervorum llegó a la cima de la lista. Fue aprobado para pruebas. Helen Harding y yo atravesamos el túnel de Weston para entrar en ese mundo paralelo y nos preparamos para convertirnos en dioses. En el banal entorno de una habitación de hotel, instalamos un dispositivo potencialmente cataclísmico, un artilugio delgado y rectangular que contenía a Nerv en su hardware. Ese cerebro digital había existido de alguna forma durante casi 30 años, y cada nueva oleada de genios lo había modificado y mejorado. Una colección de comandos binarios que esperaban a que algún valiente o tonto Dr. Frankenstein accionara la palanca. «Tienes que dejarlo ir», dijo Helen. Ella había leído el leve ceño fruncido en mi rostro, la leve señal de humanidad. Solo yo parecía ver la Tierra 2 como un lugar real, un planeta apenas diferente del nuestro, uno rebosante de vida. Seres humanos en un mundo drásticamente diferente, pero seres humanos al fin y al cabo. No somos los primeros que venimos aquí y corremos un riesgo, Adriano, apuntó. Pero este experimento es el peor, y tú lo sabes, dije. Nerv no tendrá ninguna utilidad para la humanidad una vez que supere nuestra inteligencia. No es nuestra inteligencia, me recordó Helen. Es la de ellos. Este es su mundo, Adriano, siempre lo olvidas. Aún así, todavía no creo que estuviéramos preparados, dije. Ella suspiró. El director Blom fue muy claro en que... Sí, bueno, el director no es un programador, ¿verdad?, pregunté. Nerv tendrá la capacidad de volverse exponencialmente poderoso. Verá cosas que nosotros, con nuestros limitados cerebros, físicamente no podemos ver. ¿Quién puede decir que se quedará en Tierra 2, este laboratorio, como lo llama Blom? Nerv podría encontrar su camino de regreso a nuestro mundo. Podría colarse a través de nuestro túnel. Helen frunció el ceño. Adriano, ¿por qué te involucraste en este proyecto? Negué con la cabeza. No me has entendido. No estoy intentando hacerme la santa. Me sentí atraída por esto por las mismas razones que tú. Entonces, ¿qué pasa?, preguntó ella. Ya te lo dije. Necesitamos más tiempo, dije. Esto ha estado listo durante décadas, respondió Helen. Lo único que hemos hecho es ajustarlo y mejorarlo. Hemos añadido tantas funciones de seguridad como hemos podido. Lo sé, respondí. Entonces, esta es mi admisión de culpa. Adriano, empezó mi amigo. Levanté la vista del dispositivo que estaba en la cama del hotel. ¿Qué? ¿Vamos a hacer esto?, preguntó. ¿O quieres explicarle al señor Blom que has tenido una crisis de moralidad y has cambiado de opinión? No lo hice y no lo había hecho. Con un toque de mi pulgar, arranqué Nerv. Y puede que pienses que el horror de mi relato tiene que ver con esta superinteligencia que se descontrola y aniquila el mundo. Bueno, ciertamente no tardó mucho para que nuestra inteligencia artificial estudiara Internet y luego aprendiera cosas que la humanidad tal vez ni siquiera sea capaz de entender. Pero Nerv no se volvió rebelde. No quemó la Tierra. La mejoró. La inteligencia artificial se multiplicó a un ritmo vertiginoso. No en el sentido de procrear, sino de cargarse en dispositivos físicos en todo el mundo. Reveló sus planes a los líderes mundiales, ofreciendo mejorar la infraestructura global, y rápidamente se convirtió en una especie de celebridad mundial. Todo en un solo mes. El director Blom nos ordenó a Helen y a mí permanecer en Tierra 2, y vimos cómo el planeta florecía. Vimos cómo la inteligencia presentaba planes para abordar el cambio climático, la pobreza, la deuda global, todas las guerras conocidas e incluso la escasez de recursos. La gente poderosa de Tierra 1 quería que se implementara Nerv en casa. Querían que nuestra realidad disfrutara del mismo desarrollo económico, cultural y científico que Tierra 2. Sin embargo, después de 2 meses de crecimiento asombroso, alguien llamó inesperadamente a la puerta de nuestra habitación de hotel. Helen suspiró. ¿Puede ser el recepcionista? No era el recepcionista, y el visitante no me permitió la dignidad de abrir la puerta.
estalló hacia adentro con un solo golpe, el fuerte golpe de una bota gruesa. Luego atacaron varios hombres de uniforme oscuro y lo último que oí, antes de que mi entorno se hundiera en un lodazal negro de inconsciencia, fue el agudo grito de Helen. Quizás le sorprenda saber que el segmento anterior fue solo el preámbulo del verdadero horror, la historia que estoy a punto de contar. Desperté en una celda gris con 2 camas individuales y mi compañero gritando, y no me llevó mucho tiempo entender la situación. No me considero un genio, simplemente me sentía familiarizado con la disposición de la prisión, la decoración gris de la pequeña habitación en la que Helen golpeaba un panel de vidrio y suplicaba que la liberaran. La placa amarilla estampada en el bolsillo superior del guardia, un hombre frío que nos observaba con ojos estáticos. Mi compañero de prisión, por supuesto, también había entendido las cosas. Adriano, ¿estás despierto? Ayúdame. ¿Programaste estos paneles en casa, no?, preguntó Helen, jugueteando desesperadamente con la pantalla que estaba junto a la puerta cerrada. ¿Sabes cómo desbloquearla? Me froté la frente dolorida y me bajé de la cama. Lo intentaré, pero esta no es nuestra docena menos, Helen. Aquí las cosas son diferentes. Yo no haría eso si fuera tú, interrumpió una voz. No provenía del guardia que nos observaba desde el pasillo, sino de un altavoz oculto en un panel del techo. Reconocí el tono dulce del que hablaba. Era, sin duda, el director Stefan Blom. Bueno, su yo paralelo. «Por favor, déjenos ir», grité. «No hasta que sepa por qué estás aquí», continuó Blom. «No hasta que me digas por qué veo doble». Luego, 2 figuras se unieron al guardia que vigilaba en el pasillo. Había esperado su llegada desde el momento en que identifiqué mi entorno. Éramos Helen y yo, nuestras versiones alternativas. Un Adriano un poco más desaliñado con vello facial largo y algunos mechones grises en la parte superior, y una Helen un poco más grande con bolsas bajo los ojos y patas de gallo más pronunciadas. No hay forma más horrorosa de afrontar la dualidad del hombre que encontrarse con uno mismo. Me pregunté si las expresiones demacradas en esos rostros paralelos tenían algo que ver con experimentos anteriores que Dozen Minus había llevado a cabo en Tierra 2. Pruebas imprudentes que, si bien no acabaron con el mundo, podrían haber arruinado la vida de los habitantes de ese planeta alternativo. Después de todo, desde el momento de mi llegada, sin duda había notado que el mundo paralelo se sentía un poco más sucio y lúgubre que Tierra 1. Al menos NERV finalmente ha mejorado este mundo, pensé. Finalmente hemos mejorado las cosas. Eso, por supuesto, no duraría. ¿Quién eres tú?, preguntó el paralelo Adriano en un micrófono afuera de la sala. Llamarlo Adriano todavía es extraño. Se parecía a mí, pero no era yo. Era la posibilidad de otra vida en otro mundo. Eso fue lo que me dije a mí mismo para que todo pareciera menos real. Para sentirme menos culpable por las vidas inocentes que habíamos puesto en peligro al desatar la inteligencia artificial en Tierra 2. «No les digas nada», me susurró mi Helen. «Sabemos que son nosotros», dijo su otro yo agresivamente. «Tenemos ojos. Solo queremos saber cómo llegaste aquí», añadió mi yo paralelo. «¿Cómo entraste en nuestro mundo? Ya has compartido una pieza de tecnología con nosotros. ¿Por qué no compartes más? Deja que ambos mundos prosperen. Deberíamos compartir cosas de ambos lados». «No quieren compartir», dijo la voz de Stefan Blom desde el altavoz. NERV no fue un regalo para nuestro mundo. Fue un tiro al aire que, afortunadamente para nosotros, no falló. Y no era la primera vez que su mundo declaraba la guerra al nuestro, ¿verdad, señor Rossi? Me detuve un momento, tratando de asimilar el hecho de que había 2 versiones de Adriano Rossi. 2 versiones de mí. Mi mente daba vueltas pensando en la imposibilidad de la situación y en el traumatismo craneal que me habían infligido los intrusos del hotel. «Señor Rossi», insistió Blom, «dígale la verdad a su otro yo. O nos matan o nos dejan ir», gritó Helen. «No trabajamos para ustedes». «No es cierto», respondió el director con un dejo de vértigo en la voz. «Y a mí me gustaría mucho conocer a ese otro yo, aunque estoy seguro de que, si comparte aunque sea una gota de mi voluntad, ese encuentro no acabaría bien para ninguno de nosotros. Deberíamos trabajar juntos,
suplicó la Helen paralela. Es evidente que hay muchas diferencias entre nuestros mundos. Puede que también tengamos cosas que enseñarte. Llevamos aquí años. Sabemos todo lo que hay que saber sobre vuestro mundo, dije sin rodeos, mirando fijamente a la versión paralela de mí mismo. Por alguna razón, le guardaba rencor. Una razón que no podía comprender. No era su barba desaliñada ni su piel curtida. Era algo que se reflejaba en los ojos de ese otro Adriano. Una emoción que era fácil de discernir. Después de todo, tenía una expresión que yo era capaz de tener en mi propio rostro. La mirada del juicio. Parece que tienes algo que quieres sacar de tu pecho, dije. Hemos sido tus conejillos de indias, ¿no? Preguntó mi yo alternativo. Sonreí. No tiene nada que ver contigo. Esto es una cuestión de progreso. Siempre es cuestión de progreso. Estoy segura de que a tu hombre de arriba le pasa lo mismo. Apuesto a que Blom tiene el mismo corazón frío en todas las realidades. Cuidado, advirtió el director. Probamos cosas inestables lejos de nuestro mundo, le expliqué. En algún lugar que no ponga en riesgo nuestro mundo. No, solo la nuestra, susurró la Helena paralela. Y no lo culpo, dijo el director Blom. No hay necesidad de guardar secretos, señor Rossi. No busco venganza. No busco arruinar su mundo. Francamente, no soy tan sensible. Simplemente quiero un laboratorio propio. ¿Lo entiende, no? Muéstreme cómo crear un portal propio. Cómo encontrar una realidad paralela para llevar a cabo nuestros propios proyectos experimentales. No, intervino mi yo alternativo. Quiero que estos invasores se vayan de nuestro mundo y no quiero que regresen jamás. Y tienen que ayudarnos a matar a Nerv, dijo la Helen paralela. Mátenlo antes de que mute en otra cosa. En el espacio de 2 meses, Nerv ha puesto a nuestro mundo en el camino de convertirse en una utopía, dijo el director Blom. Puede que Nerv no haya tenido la intención de que nuestros invitados multiversales fueran un regalo, pero los accidentes felices ocurren, señorita Harding. Pude ver a mi yo paralelo apretando los puños, impidiéndose expresar sus verdaderos pensamientos al insensible jefe, cuya voz incorpórea llenaba esa prisión. El director Blom habría sacrificado con gusto a todos los humanos de su propio planeta en nombre de la grandeza, y ni hablar de un yo paralelo. Por favor, déjanos ir, gimió Helen. Nuestros yoes alternativos tenían expresiones suaves. Nos miraban a nosotros, sus versiones prisioneras, con gran pesar. A pesar de las diferencias incalculables entre nuestras dos realidades, inevitablemente se veían reflejados en nuestros rostros. Deberíamos liberarlos, dijo la otra Helen. No nos van a decir nada. Hoy están tranquilos, admitió el director Blom, pero podrían hablar en una semana. Sabía que no se trataba de una expresión figurativa. Helen y yo nos sumergimos rápidamente en la oscuridad y vivimos así durante días. Apenas sobrevivíamos en una celda sin luz, sin nada que hacer más que gritar en la nada de nuestra celda. Perdemos la cabeza en el terror existencial, y lo único que rompía la monotonía de cada día negro era una comida diaria. Sin embargo, el terror de aquella celda de pesadilla palideció en comparación con lo que siguió. El sonido de un estruendo que habíamos escuchado nos despertó a Helen y a mí. Era el rugido de algo más que algo terrible que estaba sucediendo en el edificio. Era un temblor que se apoderó de la tierra misma. Helen y yo tal vez intentamos mirarnos para consolarnos, pero era imposible decirlo en esa existencia oscura, y ninguno de los dos nos dijimos una palabra. O estábamos aturdidos y en silencio por la anticipación temerosa, o incapaces de hablar como resultado de ese aislamiento inhumano. Adriano Rossi, dijo la voz nerviosa del director Blom por el altavoz. Helen Harding. Solo sabía que el hombre no nos había abandonado durante una semana, como había prometido inicialmente, porque había contado 4 comidas. Pero créanme cuando les digo que 4 o 4 días y medio en soledad sin luz pueden llevar a una persona a la locura. Se abrieron las puertas de cavernas de la mente que es mejor dejar cerradas. Es mejor mantenerlas alejadas del cerebro consciente. Deja de jugar con nosotros, susurré. Acaba con esto. ¿Qué son?
gritó. Fruncí el ceño y me detuve un momento. No entendía. Y Helen no decía ni una palabra. Así que me preocupaba más que ya no estuviera viva. Escuché atentamente hasta que estuve seguro de haberla oído respirar en la oscuridad. Dicen que Nerv no se detendrá, continuó Blom en voz baja, con la voz medio ahogada por los temblores de arriba. Dicen que destruirá este mundo, todos los demás mundos, devorará el universo mismo. Por eso vinieron aquí. ¿Quién vino aquí?, pregunté, agarrándome del borde de la cama para apoyarme. Yo no... Van a matarlo, igual que mataron a su propia creación impía de materia orgánica. Lo mataron justo antes de que lograra asimilar el universo mismo, dijo Blom. Recupérelo, señor Rossi. Mátelo, por favor, antes de que destruyan todo. Me quedé desconcertado. No había pensado que el director pudiera tener miedo de algo. «Nos van a exterminar, señor Rossi», gritó. «Asegúrese de que no estemos aquí para crearlo nuevamente». Estaba a punto de hacer media docena de preguntas cuando se escuchó un estruendo y un rayo de luz en el pasillo. La primera luz en 100 horas. Helen emitió un gemido desquiciado de alegría, tristeza y miedo. Las tres cosas a la vez. Entonces, el haz de luz de una linterna rebotó en el pasillo y se oyeron pasos apagados. Dos figuras pasaron corriendo por delante de nuestra ventana y una de ellas pasó una tarjeta para abrir la puerta. «¡Vamos!», gritó mi yo paralelo, antorcha en mano. A Helen y a mí no nos hizo falta que nos convencieran, aunque nuestros cuerpos estaban debilitados por lo que habíamos soportado. Los dos nos dirigimos lentamente hacia la puerta, cegados por el incesante resplandor de la linterna. Nos costó orientarnos durante un buen minuto, pero nuestros yoes paralelos no esperaron a que nos acomodáramos. Ya nos habían agarrado los brazos y nos habían guiado por el pasillo. Nos habían arrastrado hacia la libertad. Reconocí los pasillos del ala este del edificio. No parecían muy diferentes de la sede de Dozen Minus en la Tierra. No lo supe hasta que llegamos al vestíbulo bien iluminado de la planta baja. El edificio tenía una fachada acristalada que se extendía de un lado al otro, y desde las baldosas hasta el altísimo techo. A través de la enormidad de esas numerosas ventanas conectadas, que formaban toda la fachada del edificio de 4 pisos, vi un Birmingham paralelo. Pero ese paisaje urbano era muy diferente del de mi ciudad natal. El cielo estaba pintado de bolas puntiagudas de un azul oscuro que caían en picado. Una invasión de color llovía sobre la tierra, y a través de la densidad de esa lluvia extraña, vi el contorno de la ciudad. Vi 2 rascacielos apoyados uno contra el otro, como los pilares de un castillo de naipes. En otros lugares, edificios, tanto altos como pequeños, estaban en ruinas o emitían espesas columnas de humo hacia el cielo. La ciudad, que temblaba sin cesar, estaba en llamas. «¿Qué está pasando?», preguntó Helen en voz baja, con los ojos muy abiertos y perdidos. «Están aquí», dijo mi yo paralelo mientras caminábamos por el vestíbulo lleno de empleados que gritaban y huían. «No pasará mucho tiempo hasta que todo desaparezca. Todos los lugares que atacaron desaparecieron en 1 hora». «No voy a ir contigo», dijo la Helen paralela. «Tengo que encontrarlos». «¿Liam y May?», preguntó débilmente mi Helen, nombrando a sus propios hijos. Su yo alternativo asintió. «Ve», dijo Helen. «No, espera», me suplicó mi otro yo antes de volverse hacia mí. «Vas a abrir ese túnel y nos llevarás contigo». Me burlé. «Ni siquiera les salvamos la vida», gruñó. «Los habrían matado, y podrían hacerlo si no nos vamos antes de que este mundo muera». «¿Muere?», graznó Helen. «Llegaron durante la noche», susurró su yo alternativo mientras comenzaba a separarse del grupo. «Tengo que irme, Adriano». «Helen, por favor», suplicó mi yo paralelo. «Lo siento», dijo suavemente. «Espero que puedas venir». Entonces el yo alternativo de Helen se fusionó con los trabajadores de Dozen Minus que se dispersaban y se apresuró a atravesar las puertas principales. «¡Joder!», gritó, mirándome con ojos enfurecidos. «Tú hiciste esto. Tú los trajiste a... Tenemos que hacerlo ahora»,
me dijo Helen, interrumpiendo el colapso de mi otro yo. No hasta que nos deshagamos de él, respondí, asintiendo con la cabeza hacia mi forma paralela. Luego se escuchó una luz cegadora y un estruendo cataclísmico a 1 milla de distancia. Una pequeña bola blanca, producida por algún arma de otro planeta, envolvió el centro de la ciudad. No me voy a morir aquí, gruñó la versión paralela de mí mismo. Solo abre el maldito túnel, Adriano. No, dije. Hazlo, gimió Helen mientras los tres observábamos las formas apocalípticas que surgían de las secuelas de esa explosión blanca. ¿De verdad vas a dejar que muramos aquí solo para evitar que vuelva con nosotros? Tendrás que matarme, gruñó el otro yo, moviéndose ansiosamente sobre sus pies y mirando las escaleras a lo lejos. No me tientes, dije. Estás esperando a alguien, ¿no? Le preguntó de repente Helen. ¿Quién es? Entonces mi otro yo levantó una ceja y asintió. Esperó a que llegáramos a una conclusión aparentemente obvia, y luego asintió con la cabeza en señal de comprensión. ¿No la conociste, verdad?, preguntó. ¿Molly? ¿El técnico del 3er piso?, respondí. Sus ojos se abrieron, observándome con total repulsión. Ella es más que eso. Realmente no eres yo, ¿verdad?, susurró. Adriano, gritó una voz detrás de nosotros. Una mujer agotada corrió por el vestíbulo junto con los últimos empleados que huían. Molly era solo una conocida para mí, pero estaba claro por el abrazo que compartió con el Adriano paralelo que las cosas eran muy diferentes en Tierra 2. ¿Por qué tardaste tanto?, le preguntó mi otra yo, casi histérica. No nos dejó ir hasta que bloqueamos el prototipo BRX, se lamentó, mirándonos a Helen y a mí con ojos temerosos. ¿Y qué están haciendo con ellos? Convencerlos de que lo hagan, explicó. Molly entendió claramente lo que quería decir. Adriano. Lo digo en serio, continuó el otro yo. Este es nuestro mundo, dijo. No pienso abandonarlo. Asentí. Escúchala. Cállate la boca, gritó el otro yo. Cariño, por favor. Vamos a morir aquí. En las noticias dijeron que Estados Unidos, China, Japón, Francia y... Sé lo que dijeron, interrumpió Molly, acariciándole el rostro. Pero no pertenecemos a su mundo, al igual que ellos no pertenecen al nuestro. Déjalos que se vayan a casa. Quédate aquí conmigo. Mi yo paralelo se lamentó. Pero nada de esto está bien. Nada de esto se suponía que fuera. El crujido del cristal lo hizo callar y todos nos giramos para enfrentarnos a la cosa horrenda que el director Blom había temido. Una criatura que no era de un universo diferente, sino de un planeta diferente. Uno a muchos años luz de distancia. Un individuo de una gran especie alienígena empeñada en asegurarse de que la humanidad no repitiera sus errores. Asegurarse de que nuestra inteligencia artificial no lograra lo impensable. Erradicar todas las cosas orgánicas de todos los rincones de la realidad y luego consumir el mismísimo universo. Era más que una cosa alta. La criatura de piel azul real llenaba la mitad de la habitación. A sus ojos, los humanos a sus pies o extremidades debían de ser poco más que pequeños roedores. La criatura no parecía tener brazos ni piernas. Una veintena de apéndices brotaban del borde exterior de su cuerpo circular, que no era más que una cara enorme. Una con cuadrados pulidos en lugar de ojos u órganos sensoriales de algún tipo, y una boca negra y sin dientes. Un abismo sin rasgos distintivos lo suficientemente grande como para consumir la mayoría de las cosas de la Tierra. Pero el alienígena no atacó con sus fauces abiertas, que pronunciaban una serie de palabras suaves y melódicas en algún idioma extranjero. En lugar de eso, el ser terriblemente hermoso atacó con uno de sus muchos apéndices, una extremidad depredadora con una punta puntiaguda que se extendía a una distancia asombrosa. El arma viviente alcanzó su objetivo antes de que yo parpadeara. Mi otro yo soltó un sonido más allá de lo animal y sentí su horror en lo más profundo de su ser, como si nos hubiéramos entrelazado. Era un gemido de agonía y miedo sin filtro. El cuerpo sangrante de Molly había sido ensartado en una rama azul y arrojado a 50 pies de distancia de la gran sala. El cadáver inerte aterrizó con una serie de resonantes crujidos que, con suerte,
pusieron fin a su dolor de inmediato. «Rápido», le susurré a Helen, que estaba jugueteando con un dispositivo en su muñeca para abrir el túnel. «Está distraído». Y entonces el parloteo coral del alienígena cesó. Sus numerosos sensores cuadrados giraron hacia mí, al igual que los dos ojos en el rostro de mi yo paralelo. Sus ojos rojos e hinchados parecían vacíos. No lo había aceptado, que Molly se había ido. Esos ojos paralelos míos se habían apagado. «¿Dónde está el creador?», cantó la voz ensordecedora de la criatura en perfecto inglés. Entonces, me di cuenta de que el alienígena no había entrado accidentalmente en Dozen Minus. Había venido específicamente a ese edificio. Estaba cazando a los responsables de crear la inteligencia artificial, a aquellos con el cerebro para hacerlo de nuevo. Helen y yo no éramos precisamente los creadores, pero estoy seguro de que eso no habría supuesto ninguna diferencia para la bestia asesina. «Helen», susurré mientras mi colega golpeaba temblorosamente la pantalla del reloj. Entonces se escuchó un gemido familiar, el sonido de la realidad misma al abrirse, y se abrió una puerta delgada y ovalada, con la forma del blanco de un ojo visible a través de los párpados entreabiertos. A través de esa puerta, vi un túnel corto y ennegrecido, seguido de una segunda puerta, una que revelaba los colores brillantes de ese vestíbulo casi idéntico al de Tierra 1. Pero el vestíbulo de esa realidad no estaba en el corazón de una ciudad destruida, sino lleno de trabajadores de Dozen Minus que charlaban animadamente. La imagen era un poco borrosa, por supuesto, como si se mirara a través de una vidriera, pero estaba allí, sin lugar a dudas. «¿Qué es eso?», susurró el extraterrestre titánico al ver aquella abertura hacia otro universo. «¿Quién de ustedes hizo esto? Díganmelo antes de que los perfore». Oí pasos rápidos y me giré para ver a mi yo paralelo aprovechando su oportunidad, pero le impedí el paso con un brazo, lo que hizo que el otro Adriano y yo nos estrelláramos contra las baldosas. Los dos forcejeamos en el suelo, lanzando una serie de puñetazos igualmente decididos y golpeándonos mutuamente. Pero me impuse y comencé a rodear con mis manos el cuello de ese otro yo. Comencé a ver cómo su alma abandonaba su cuerpo. «Quédate con Molly», susurré. «Adriano», gritó Helen. Un peso sin precedentes me golpeó la nuca y me hizo caer de costado, desparramado por el suelo, agarrándome el cráneo en llamas. Helen no había gritado mi nombre. Su lealtad se había desplazado hacia el otro Adriano. «¡Perra!», gruñí mientras me ponía de pie con dificultad. «Yo». Mi frase terminó con un chorro de sangre que brotó de mis labios entreabiertos, y cuando miré hacia abajo, había una extremidad azul que sobresalía de mi pecho. Una punta puntiaguda que me había atravesado la espalda, me había perforado y había salido por el otro lado. Momentos después, volé hacia arriba y vi cómo las dos figuras de abajo se desvanecían en la oscuridad, y luego morí. Aunque no he sido del todo sincero contigo. Verás, yo soy Adriano Rossi, pero no soy de tu tierra. Soy el Adriano que corrió gritando de terror, junto a Helen Harding, para huir de la bestia rugiente, el que atravesó el túnel de Weston mientras un abominable alienígena lanzaba varias de sus extremidades hacia nosotros. La criatura estuvo a punto de alcanzarnos mientras huíamos, y sellamos el túnel. Nos sellamos en Tierra 1, tu tierra. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Sí, soy ese Adriano de Tierra 2, pero algo sucedió cuando entré en este mundo. Un horror más allá de lo existencial, más allá de todo lo humano. Sigo siendo yo, pero he recuperado los recuerdos de tu Adriano, sus sentimientos, sus miedos de ese día terrible, su último día. Mi mente es mía y suya. Estoy seguro de que tu Adriano y tu Helen lo sintieron cuando entraron por primera vez en Tierra 2. No fuimos creados para vagar entre realidades. Creo que Molly podría haber tenido razón. Debería haberme quedado en Tierra 2. Debería haber muerto con esa realidad. Desde ese día, hace muchos meses, he dado gracias por haber heredado partes de tu Adriano. Espero que no sean las partes malas, pero sí las suficientes para que los líderes de Dozen Minus me consideren él.
aunque tal vez no les importe. Después de todo, Adriano no sería extrañado. No era un buen hombre. Y yo debería saberlo. Yo soy él en muchos sentidos, pero en otros aspectos no lo soy. Y mientras continúe trabajando para esta empresa, en este mundo extraño, me esforzaré por ser mejor que el hombre al que he reemplazado. Me esforzaré por hacer algo más que simplemente adaptarme con elegancia a esta realidad, que difiere tanto de la que me tocó vivir. Pondré a esta organización de rodillas si es necesario. Haré que su mundo sea mejor. Me aseguraré de que no corra una suerte similar a la mía. Solo tengo que mantenerme concentrado. Es doloroso estar con tu Molly de nuevo. Es tan parecida a la esposa que perdí en mi antiguo mundo, pero esa Molly murió. No me convenceré de lo contrario, y estoy tratando de alejarme de ella con todas mis fuerzas, a pesar de nuestra atracción natural. Hay cosas que exigen mi atención. Tú, Stefan Blum, aunque no es tan tonto como para reabrir el túnel a Tierra 2, no ha abandonado su misión de destruir otros mundos. No ha aprendido la lección. Sé que él y Weston están construyendo un túnel para encontrar otra tierra paralela. Una nueva para destruir. Nunca se detendrán. Encontrarán 1000 nuevas realidades, 1000 nuevos terrenos experimentales. Y cuando las hayan quemado todas hasta los cimientos, sin dejar ninguna tierra alternativa que arruinar, temo lo que sigue. Miedo de que el director Blum no dude en hacer lo que probablemente siempre ha querido hacer. Un final terrible que perseguirá simplemente porque puede. El fin de tu mundo. En pocas palabras, el fin de este mundo donde estás escuchando este video.